Imaginen una esfera de metal frío, del tamaño de una naranja grande. Pesa poco más de 6 kilos, no emite luz, no hace ruido, y a simple vista parece una pieza inofensiva de ingeniería. Pero si estuvieras en una habitación con ella y cometieras un error de apenas milímetros, tu destino quedaría sellado en una fracción de segundo. No sentirías dolor inmediato, pero tus células empezarían a deshacerse. Los científicos que la estudiaron lo llamaron hacerle cosquillas a la cola del dragón. Y como todos los dragones, este terminó despertando. Esta es la historia del núcleo del demonio. Una pieza de plutonio destinada a arrasar una ciudad japonesa que por azares del destino terminó convirtiéndose en el asesino personal de los mentes más brillantes de los Álamos. Vamos a sentir el sudor frío de los investigadores y a entender por qué este objeto es, probablemente, el trozo de materia más infame jamás creado por el ser humano. Si quieres seguir desenterrando los secretos que dieron forma a nuestro mundo, únete a nuestra comunidad suscribiéndote a Relato Universal. Tu like es el motor que nos permite seguir rescatando estas crónicas del olvido. Así que no olvides activar la campana de notificaciones. Solo así te asegurarás de estar presente cuando el velo de la historia vuelva a levantarse en nuestro próximo capítulo. Para entender el peligro, hay que conocer su origen. Este objeto no fue un experimento casual. Fue una pieza de artillería atómica fabricada por el ejército de los Estados Unidos. Bajo el mando del general Leslie Groves y la dirección científica de J. Robert Oppenheimer, el proyecto Manhattan invirtió años y miles de millones de dólares para crear esta tecnología. En las escarpadas alturas de la meseta Pajarito en Los Álamos, Nuevo México, el ejército de Estados Unidos levantó una ciudad fantasma oculta entre montañas y profundos cañones. Aquel enclave exigía un aislamiento absoluto y una seguridad impenetrable. Fue allí, en el Laboratorio Nacional de Los Álamos, donde se forjó este núcleo, hecho del plutonio 239, el fantasma químico de la tabla periódica, una creación de la alquimia moderna que no pertenece a este mundo, sino que fue desarrollado desde el corazón del uranio en reactores que imitan el fuego de las estrellas. Este metal plateado posee una densidad energética tan aterradora que una esfera de apenas 6 kilogramos puede desatar una furia capaz de vaporizar ciudades enteras, o bien mantenerse latiendo con un calor radiactivo que perduraría por más de 24.000 años. La esfera de 6.2 kilogramos, a la cual llamaron Rufus, se creó para dar el golpe final en la Segunda Guerra Mundial. Tras las bombas de Hiroshima y Nagasaki, el ejército estadounidense ya tenía listo el plan de invasión a Japón. Y este núcleo de plutonio 239 era el componente central para una tercera bomba atómica que debía ser lanzada sobre Tokio a finales de agosto de 1945. Pero la historia dio un giro. Japón se rindió el 15 de agosto. La bomba que iba a reducir a cenizas la capital japonesa se quedó en su caja de madera. El ejército le entregó el núcleo a los científicos para que lo estudiaran por si acaso la guerra se reanudaba. Así, lo que iba a ser un arma de destrucción masiva contra un enemigo externo terminó convirtiéndose en un asesino silencioso dentro de su propio laboratorio. La primera víctima, Harry Daghlian. El 21 de agosto de 1945, apenas unos días después de la rendición de Japón, el físico Harry Daghlian estaba trabajando solo.
Esto ya era una violación de las reglas, pero la curiosidad científica a veces ignora el protocolo. Harry estaba rodeando el núcleo con ladrillos de carburo de tungsteno. Estos ladrillos actúan como espejos, reflejan los neutrones que escapan del plutonio de vuelta hacia él, acercándolo al punto donde se genera una reacción en cadena. Ladrillo a ladrillo, el contador Geiger subía de tono. De repente, mientras intentaba colocar un último bloque, este se le resbaló de la mano. Cayó directamente sobre el núcleo. En ese instante, el núcleo se volvió supercrítico. Un destello azul, el efecto Cherenkov, iluminó la habitación. Harry, en un acto de heroísmo desesperado, empujó el ladrillo con la mano. Detuvo la reacción, pero ya era tarde. En ese segundo, su cuerpo recibió una dosis de radiación que terminaría con su vida 25 días después. Fue la primera vez que el núcleo mostró su verdadera naturaleza. El incidente del destornillador. El error de Louis Slotin. 9 meses más tarde, el núcleo permanecía en las instalaciones. Parecía que la lección no había sido aprendida o que el exceso de confianza se había impuesto. En este escenario aparece Louis Slotin, un físico brillante pero de una audacia temeraria. Slotin se había convertido en un experto en la técnica conocida como tentar al dragón, un método de ensayo incluso más arriesgado que el de sus predecesores. Su técnica consistía en rodear el núcleo con 2 semiesferas de berilio para medir su actividad. El 21 de mayo de 1946, frente a otros 7 científicos, Slotin realizaba su maniobra más delicada. El protocolo oficial exigía el uso de cuñas de seguridad para evitar que las semiesferas se sellaran por completo. Pero Slotin prefería utilizar la punta de un destornillador plano. Con una mano sostenía la herramienta, bajando la semiesfera superior milímetro a milímetro. En ese margen tan estrecho residía el límite entre la estabilidad y una reacción en cadena irreversible. Entonces ocurrió lo imprevisto. El destornillador resbaló. La semiesfera de berilio se cerró totalmente sobre el núcleo de plutonio, alcanzando la masa crítica de inmediato. El silencio del laboratorio fue interrumpido por un destello azul, radiación de Cherenkov, y una onda térmica perceptible. Slotin, en un acto reflejo, retiró la semiesfera superior con su mano izquierda, volcándola al suelo y deteniendo la reacción al instante. Al hacerlo, evitó que sus 7 compañeros recibieran una dosis letal, pero él fue plenamente consciente de que su propia suerte estaba echada. Se dice que, tras el impacto inicial, lo único que alcanzó a decir fue: «Bueno, ya está». Louis Slotin falleció 9 días después. Sus órganos fallaron uno a uno. El núcleo había reclamado su segunda víctima. Fue a partir de este momento que los militares y científicos dejaron de llamarlo el tercer núcleo y le pusieron su nombre definitivo: el núcleo del demonio. El núcleo finalmente fue fundido y su material reciclado para otros núcleos. Hoy, el núcleo del demonio es una leyenda urbana de la ciencia, un recordatorio de una era donde los hombres jugaban con las fuerzas del universo. Aquella esfera de metal plateado nos enseñó, de la forma más cruel posible, que cuando el ser humano intenta domar al sol, un solo milímetro de error es suficiente para que el sol te consuma.